Bien, amados hermanos, hermanas, hay mucho que descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios. Cada versículo, cada frase, cada coma, cada tilde que se escribió es para que nosotros podamos alimentarnos a cada día por medio de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo que ya mora en cada uno de nosotros fue el que inspiró la palabra. Y precisamente estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy en esta hora de la noche, hermanos, voy a estar compartiéndoles las otras tres partes del punto que estudiábamos hace una semana. Estamos, hermanos, ya en la segunda parte de este interesante tema sobre la doctrina del Espíritu Santo. Ya estamos profundizándonos en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Decíamos, hermanos, que el Espíritu Santo es llamado Dios en la Biblia, y luego la semana pasada decíamos que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Voy a hacer este breve repaso para que refresquemos nuestra mente y luego hablarles de lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. El jueves pasado yo les mencionaba de tres de los atributos divinos del Espíritu Santo. Él posee los mismos atributos que el Dios Padre. Decíamos que el Espíritu Santo posee también la omnipotencia, de acuerdo a Lucas 1:35. El Espíritu Santo posee también la omnisciencia, el conocimiento pleno de todas las cosas, basados en 1 de Corintios 2:10 y Lucas 2:25 al 33. Y tercero, yo les mostraba, hermanos, con la Biblia, que el Espíritu Santo posee también la omnipresencia, basados en el libro de los Salmos, en el Salmo número 139, versículos 7 al 12. Ahora, en esta oportunidad, hermanos, les voy a mencionar, les voy a leer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, de otros tres atributos divinos del Espíritu Santo. Voy a invitarles entonces, amados hermanos, hermanas, que sin duda trajeron sus Biblias, y este es el momento entonces para usarla. Nos vamos todos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a encontrar en este precioso versículo otro de los atributos divinos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Leamos juntos, hermanos. Dice así nuestro primer versículo en esta noche. Comienza con una interrogación y dice de esta manera: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén, hermanos. Pueden ocupar sus asientos los que se pusieron de pie. Hermanos, hermanas, el cuarto atributo del Espíritu Santo, el cuarto atributo divino del Espíritu Santo que encontramos acá, escuche bien, y lo habíamos hablado también, o lo habíamos mencionado cuando estudiábamos acerca de la doctrina de Cristo. Lo que encontramos aquí en Hebreos 9:14 es que el Espíritu Santo posee también el atributo de la sempiternidad. Se lo voy a repetir una vez más. El Espíritu Santo posee el atributo divino de la sempiternidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Pues es también la palabra sempiterno o eterno.
que Él ha existido desde siempre y Él seguirá existiendo. Es verdad, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino para quedarse. Y cualquiera que acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en la persona para estar en su corazón para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba de las personas, o en otras palabras, era temporal, que poseía a algunas personas y los investía de poder. Pero el punto que estoy queriendo resaltar aquí es que el Espíritu Santo es eterno. A eso se refiere también lo que mencioné de la sempiternidad. El versículo que usted y yo acabamos de decir, dice el escritor a los hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, ahora escuche esto, el cual mediante el Espíritu, ¿qué, hermanos? El Espíritu eterno. A ver, todos digan esa frase conmigo: eterno. Recio, hermanos, como si tamales comieron nuevamente hoy. Bueno, a ver, decimos todos: eterno. Eso está hablando del Espíritu Santo. En el versículo está muy claro, dice: el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu eterno. Es importante notar esta expresión del escritor, porque él simplemente pudo haber dicho: el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero no, él dice: a sí mismo se ofreció por medio del Espíritu eterno, porque el Espíritu Santo es eterno. Ha existido desde la eternidad pasada, seguirá existiendo en la eternidad futura, igual que el Dios Padre, igual que el Dios Hijo, que es Jesucristo. Así que, hermano, hermana, encontramos en este versículo la sempiternidad del Espíritu Santo, que Él es eterno. Muchos vivieron antes que nosotros. Los que un día creyeron en el Señor, un día el Espíritu Santo moró en ellos. Inmediatamente cuando muere una persona, sale el Espíritu de vida y por supuesto el Espíritu Santo también. Pero mientras que estamos aquí en el mundo, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Pero después de nosotros vendrán otras personas. Tengamos por seguro, hermanos, que de aquí a 200 años, de aquí a 300 años, cuando usted y yo ya no vamos a estar, otros van a estar aquí. Y el Espíritu Santo seguirá existiendo. Ha existido desde hace 500 años, hace 1000 años, hace muchos siglos atrás, porque el versículo dice: el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, hermana, el Espíritu Santo entonces ha existido desde antes. Y si el tiempo nos va a dar, si vamos a llegar también a hablar de otras partes importantes de lo que es la eternidad, la existencia del Espíritu Santo, en otros versículos vamos a descubrir algunas otras cosas importantes. Seguimos hablando entonces de que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Aparte de que es omnisciente, aparte de que es omnipotente, aparte de que es omnipresente, y aparte que tiene también la sempiternidad, y usted ya sabe a qué se refiere, es decir, que Él ha existido desde siempre o eterno. También el Espíritu Santo posee el atributo divino de amor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Decíamos en una de las enseñanzas anteriormente que uno de los atributos activos de Dios es su atributo de amor. Él es el Dios de amor.
Y la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo posee también ese atributo divino. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Si dice usted, hermano, hermana, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30. Por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo estas palabras en cuanto a este atributo divino que el Espíritu Santo posee. Ya dijimos que también posee la sempiternidad. Ahora les voy a mostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, que el Espíritu Santo posee también el atributo del amor, del Dios amoroso. Lea conmigo Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hace un momento aquí fue nuestra lectura bíblica con el hermano Abraham de la carta de los Romanos capítulo 15 versículos 22 al 33. En estos versículos Pablo expresa su anhelo, su deseo de querer ir a fundar otras iglesias en otros lugares, pero algo había impedido que Pablo se fuera. Él mismo dice en el verso 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones. O sea, él quería seguir predicando en otros lugares donde él se encontraba, pero luego él dice: y deseando desde hace mucho tiempo, hace muchos años, ir a vosotros cuando vaya a España, dice Pablo en el verso 24. Mire, hermano, hermana, Pablo fue un gran misionero, 3 viajes misioneros, y él dice aquí en este versículo que él estuvo en España. ¿Ha escuchado alguna vez usted de la nación de España? Sí, los españoles, los que robaron todo el oro de Guatemala, se llevaron todo. Entonces dijeron: miren, les damos el espejo y ustedes nos dan el oro. Y los guatemaltecos dijeron: llévense ese oro, nosotros no nos interesa saber para qué es. Y se quedaron con su espejo. Dijeron: wow, esto es más que el oro porque podemos ver nuestro rostro, dice. Y los españoles se llevaron todo el oro que había en Guatemala. Dice la Biblia que Pablo estuvo en España, después visitó ahí, fundó iglesias ahí. Ahora él llega en el verso 30 y él dice también: pero os ruego, hermanos, dice a los creyentes de Roma, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Ahí está la frase que yo quiero subrayar: y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo entonces posee también el atributo divino del amor. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y por eso podemos amarnos unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Gálatas 5:22, hermanos? Y para algunos es muy conocido el versículo. Mas el fruto del Espíritu es que, hermanos, es amor. Precisamente la palabra amor es la que encabeza esa lista de las obras del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y Pablo dice ahí que el Espíritu Santo posee entonces el atributo del amor. Si usted y yo hemos aprendido a amar como debe de ser, déjeme decirle que esa es una obra del Espíritu Santo también. Pero el odiar, el despreciarse, el guardar rencores, eso no es del Espíritu Santo. Esa es una obra maligna. Una de las obras del Espíritu Santo es amor, porque Él posee el atributo del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Fue por su amor que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue por su amor que nos salvó.
Hay algo interesante, hermanos, que la Biblia dice. En primera de Juan, por ejemplo, dice la Biblia que Dios es amor. No dice la Biblia que Él tiene amor, sino que Él es el amor. De Él fluye todo. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo del amor es el que obra en cada uno de nosotros. El versículo que estamos leyendo, después que Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Si han aprendido a amar verdaderamente, dice Pablo, entonces dejen de ser impulsados por ese amor, por ese atributo del amor del Espíritu Santo, y ayúdenme a orar. Pablo, casi en todas sus epístolas, siempre él pide oración por su ministerio. Y los creyentes que son impulsados por el amor del Espíritu Santo, por el amor de Dios, eso es lo que van a hacer siempre. Ahora vamos a descubrir, hermanos, el sexto atributo divino que el Espíritu Santo posee. Aparte de que tiene la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la sempiternidad, el amor, también el Espíritu Santo posee el atributo divino de la santidad. Uno de los grandes atributos de Dios es que Él es un Dios santo. Por naturaleza lo es. Y sabe, el Espíritu Santo también posee el atributo de la santidad. Nadie puede vivir en santidad a menos que el Espíritu Santo mora en esa persona. Nadie puede vivir en santidad a menos que el Espíritu Santo guíe a esa persona. Lea conmigo qué es lo que Pablo mismo está diciendo en otra carta a otro grupo de creyentes, pero hablando del mismo Espíritu Santo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ahora sí les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Todos de pie un momento y leemos nuestro tercer versículo en esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 30. Aquí encontraremos, amados hermanos, hermanas, el otro atributo divino que el Espíritu Santo posee. De lo que estamos hablando en esta noche, ya dijimos que Él posee la sempiternidad, posee el amor, y luego Él posee el atributo divino de la santidad. Efesios capítulo 4, versículo 30. Veo que todos ya lo tienen. Leamos juntos. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, hermanos, hermanas. Pueden ocupar sus asientos. Hermano, hermana, yo creo que el versículo está más claro que el agua, como dicen por ahí. Versículo 30 dice: y no contristéis al ¿quién, hermanos? Al Espíritu. ¿Qué más agrega? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo entonces pues posee ese mismo atributo del Dios Padre. Vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, es santo por naturaleza. En Él no hay mancha alguna, nada. Él es santo por naturaleza. Mientras por otro lado nosotros los seres humanos, nosotros la raza humana por naturaleza somos pecadores. Pero cuando comenzamos, hermanos, a vivir en santidad, cuando comenzamos a preocuparnos de agradar a Dios, cuando nos entregamos a Él, cuando el Espíritu Santo ya viene a morar en nosotros. Cualquiera que todavía no tiene al Espíritu Santo, le da igual vivir como un mundano.
Le da igual vivir más que un impío. ¿Por qué? Porque uno tiene al Espíritu Santo. Y mire, la Biblia está diciéndonos en esta noche, Efesios 4:30, que podemos contristar, que podemos entristecer al Espíritu Santo. Y su nombre entonces es Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de Dios, porque posee la santidad como Dios mismo, como Jesucristo mismo. Y luego dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él nos selló, Él mora dentro de nosotros desde que creímos en Jesucristo. Hay una señal para aquellos que verdaderamente ya tienen al Espíritu Santo, los que verdaderamente un día entregaron su vida, su corazón al Señor, que cuando ellos pecan, que cuando ellos hacen algo indebido, cuando ellos hacen algo contrario a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo mismo los inquieta y les dice: no estás actuando bien, no fue bueno eso que dijiste, eso que hiciste, no es bueno que guardas quizás odio, rencor en el corazón, falta de perdón. Ya dijimos hace un momento que uno de los frutos del Espíritu Santo es amor, y porque posee también el atributo divino del amor. Y el Espíritu Santo mismo nos inquieta cuando hacemos algo indebido, porque Él mora dentro de nosotros y Él es llamado entonces Espíritu Santo. Muy interesante el versículo que estamos leyendo. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios. Presten atención a esto que yo les voy a decir, hermanos y hermanas. Estamos ya en la fecha 26 de diciembre del 2024. Quedan 5 días para que el año termine. Este martes vamos a despedir el año con un culto especial. Ahora, mi pregunta es: ¿alguna vez, hermanos, entristecimos al Espíritu Santo durante este año o ni una vez? ¿Qué dice usted? Muchas veces, creo. Y en su momento hemos estudiado estos versículos. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, según el contexto bíblico, cuando mentimos, cuando robamos, cuando no perdonamos el uno al otro. Y Pablo sigue diciendo, cuando aún siguen saliendo esas palabras vulgares de nuestra boca, entonces entristecemos de esa manera al Espíritu Santo. Cuando somos controlados por el enojo, cuando dejamos que nosotros vivamos como si no conociéramos a Dios, es cuando entristecemos al Espíritu Santo, porque Él es santo, posee el atributo de la santidad, y Él se entristece cuando hacemos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, hermanas, hemos descubierto entonces los otros 3 atributos divinos que el Espíritu Santo posee: sempiternidad, amor y santidad. Ahora me gustaría, hermanos, pasar a hablarles de otra de las partes importantes de la deidad del Espíritu Santo. Ya hemos dicho anteriormente que Él es llamado Dios de acuerdo a la Biblia, algunos textos que hemos estudiado, y estamos terminando esta parte de que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Y me gustaría entrar en una parte de esta otra parte importante del tema. El Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo, Él realiza las obras de Dios. Él realiza las obras de Dios. Y les voy a hablar solo de 2 de esas obras que Él realiza o realizó junto con el Dios Padre. Así que pasemos a hablar de lo que Él realiza junto con el Dios Padre. Seguimos obviamente hablando del Espíritu Santo, que Él realiza las obras de Dios.
Ahora, hermanos, me gustaría que vayamos a un versículo muy conocido y en algún momento se recitó aquí en los concursos el día martes, antier. Vamos a Génesis capítulo 1. Vayan todos conmigo a Génesis capítulo 1. Versículo 1 y 2. Usted diría, esos versículos yo los conozco, los sé desde niño. Qué bueno, pero yo les voy a enseñar algo acerca del Espíritu Santo, de la obra que Él hizo también juntamente con el Dios Padre. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Leamos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor, y con estas palabras comienza la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, Él realiza las obras de Dios. Uno, aquí encontramos en cuanto a la creación. Cuando Dios comenzó a crear todo, note conmigo, hermano, ¿quién estaba desde ese entonces, hermanos? El Espíritu Santo ya estaba entonces. Me llama mucho la atención lo que el versículo nos dice. Primero dice: en el principio, en el inicio, creó Dios, hizo Dios los cielos y la tierra. Es importante notar eso también en la Biblia. Dice los cielos. Se ha llegado en la conclusión entonces por los científicos que hay tres cielos. El primer cielo es este espacio donde vuelan los pájaros y los aviones. Este es el primer cielo. El segundo cielo es donde está la luna, las estrellas y el sol. Y que por cierto el hombre ha ido en el segundo cielo, podemos decir, porque han ido allí en la luna. Los norteamericanos se dice que son los segundos en llegar en la luna. Pensaron que eran los primeros que llegaron en la luna, si mal no recuerdo, fue más o menos el año 1961, 1962, cuando por primera vez el hombre, imagínese usted, el ser humano fue a pisar en el planeta lunar. Sí, esa luna que usted ve conmigo en la noche. Interesante cómo la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto. Con la cápsula de la NASA pueden salir del planeta Tierra e ir al planeta lunar. Ahora, ¿por qué digo que los norteamericanos fueron los segundos en llegar? Porque los franceses ya habían estado allí. Cuando ellos llegaron, dice la historia, que para sorpresa de los norteamericanos ya estaba la bandera de los franceses ahí. ¿Y saben qué otra cosa? Y una Biblia. Y dijeron: se nos adelantaron. Pensamos que íbamos a romper récord, que íbamos a ser los primeros en llegar en la luna. Ahora, el tercer cielo, hermanos, es donde está el Dios Padre, donde yo puedo decirles, nadie ha estado hasta ahora como el hombre ha estado en el planeta lunar. El versículo de Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otra parte la Biblia dice los cielos de los cielos, es porque hay tres cielos. Ahora vea conmigo el versículo 2. Y la tierra, dice, no este otro planeta, el tercer planeta, porque está Mercurio, Venus, Tierra, y luego vienen los otros planetas, que ahora ya solo son 8. Después de Tierra viene Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y finalmente Plutón, que ya desapareció. Los estudiantes saben bien esto. Entonces dice: y la tierra, este planeta donde usted y yo estamos pisando en este mismo momento, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay mucho que hablar aquí, pero no voy a entrar en esos detalles, quizás en otro momento. Cuando la tierra se desordenó, porque dice desordenada, muchos se hacen aquí la pregunta, entonces Dios es un Dios desordenado. Pero la Biblia dice en otra parte que Dios es un Dios de orden.
Hay mucho que hablar de eso, y dice, y vacía, porque después Dios creó los animales acuáticos, volátiles, los animales también de todo lo que dice la Biblia. Anteriormente estaba todo vacío. Ahora, aquí está la parte que yo quiero mostrarles. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estaba presente cuando Dios creó todo. Él hace las mismas obras que el Dios Padre. Él ha existido desde antes. Hay un precioso coro que hemos cantado, hermano, me gusta mucho. Dice, en el principio el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí? A ver qué dice. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego dice, ahora se mueve dentro de mi corazón. Ahora se mueve dentro de mi corazón. Entonces, anteriormente dice la Biblia, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ahora se mueve dentro de nosotros. Pero les dice hace rato, hermanos, que el Espíritu Santo ha existido desde antes. Él estuvo presente en la creación con el Dios Padre. Así lo dice el versículo 2. Ahora me gustaría que vea conmigo algo muy interesante que está diciendo también el Salmo 104. Vaya rápidamente conmigo al Salmo número 104 y notará conmigo lo que está diciendo el escritor aquí en el Salmo número 104. Ya dijimos que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, o en otras palabras, estuvo entonces trabajando con el Dios Padre, con Jesucristo el Hijo en la creación, porque siempre la Trinidad ha estado unida, ha estado trabajando junto. Por ejemplo, Juan 1:1 dice también, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Y el verso 2 de Génesis 1:2 ya nos dijo que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ya estaba desde antes. Pero me gustaría que vea conmigo algo muy enfático que dice el Salmo número 104. Salmo número 104, versículo 30. Leamos, hermanos, dice así. Si usted quiere subrayar ese versículo, hágalo. Dice, envías tu Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo porque está en mayúscula. Envías tu Espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Esa palabra dice, son creados. Él fue creador junto entonces con el Dios Padre. Hay otro versículo más que me gusta bastante. Vamos unas cuantas páginas atrás. Job capítulo 33. Verán conmigo, hermanos, lo que Job está diciendo, y creo firmemente que esta declaración de Job en el capítulo 33 fue porque Dios le inspiró que dejara estas palabras. Y verán conmigo que Job está diciendo claramente que el Espíritu Santo estuvo en la creación de todo lo que existe. Job capítulo 33, versículo 4, léalo conmigo, dice: el Espíritu de Dios, ¿qué dice Job, hermanos? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job. Es el Espíritu Santo también que trabaja junto con el Dios Padre. Estuvo presente en la creación. Cuando cada uno de nosotros nacemos, el Espíritu Santo también está presente. Y precisamente la semana pasada decíamos, hermanos, que el Espíritu Santo vino también sobre la Virgen María cuando ella concibió a Jesucristo, el Salvador del mundo. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo. Mire, este libro de Job, hermano, es un libro antiguo y está diciendo que el Espíritu Santo ha estado desde ese entonces. Y
Y luego dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Me gustaría hablarles, hermanos, de un último punto acá, o de lo que el Espíritu Santo realiza juntamente, hablando de las obras del Dios Padre, y con eso vamos a terminar. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Serán nuestros últimos versículos para nuestro estudio en esta noche, hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos estudiando sobre la deidad del Espíritu Santo. Es llamado Dios en la Biblia, posee atributos divinos, y estamos ahorita en esta parte. Él realiza las obras de Dios. Estuvo en la creación, como ya leímos. Ahora, esta otra parte, con esto voy a terminar, y Dios mediante, el próximo jueves, primer jueves del mes de enero del año 2025, les hablaré de las otras obras que el Espíritu Santo realiza junto con el Dios Padre. Ahora veamos lo último acá, lo segundo. Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5 al 8. Dice así, hermanos, Juan 3:3, Evangelio de Juan. Dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, fueron dicho esta palabra, dice así, léalo conmigo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora veamos versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él realiza las obras de Dios en la creación, y lo que vemos aquí en la regeneración. Cuando nos entregamos al Señor en el momento del cambio, de la transformación que hubo en nosotros, en esa regeneración que hubo en nuestra vida, fue por obra del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, aquel hombre, aquel fariseo que era principal entre los judíos, Jesucristo inmediatamente vio el problema serio de este hombre, que hasta ese entonces no había conocido al Señor verdaderamente. Sin duda, esos ojos láser del Señor que traspasan la mente, el corazón de todo ser humano. Cuando Nicodemo se acerca y le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios, que eres maestro, como maestro, pero nadie puede hacer estas obras o señales que tú haces si no está Dios con él. Así abre Nicodemo la conversación, pero Jesucristo rápidamente le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto, en otras palabras, indiscutiblemente, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿quién hace esa obra al nacer de nuevo? El Espíritu Santo. El verso 5 dice claramente: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego siguen los otros versículos que está hablando entonces de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración. Es Dios el que nos regenera. Es Dios el que nos cambia, es Dios el que nos transforma, y claro, con el Espíritu Santo también, con la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, hermanas, vamos a dejar nuestro estudio acá. Quedan todos invitados para el próximo jueves, y ahí seguiremos estudiando de las otras obras que el Espíritu Santo realiza junto con el Dios Padre. Hoy les hablé entonces
de los otros 3 atributos divinos que el Espíritu Santo posee: su sempiternidad, su amor y su santidad. Y en cuanto a que Él realiza las obras de Dios, dijimos que Él estuvo presente en la creación, y segundo, en la regeneración, ese momento cuando cada uno de nosotros fuimos cambiados, fuimos transformados por el Señor, por la obra extraordinaria del Espíritu Santo. Si Dios permite, entonces en nuestra próxima enseñanza les hablaré de las otras obras del Espíritu Santo que hace juntamente con el Dios Padre. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.